Grabando, ¿no? Pues buenas noches a todos, todas. Hoy la pantalla se niega a agrandarse. Los din-din nos están tocando los dindones. Así que dime quiénes han entrado. Cristina, Gisai y Sirio, Losin y Cubió, Unsin, Sinkai, Santos y Ana. Paco y Chinen, Muchi, Sosin, Cinco, sí. ¿Esos son dos o esos no? Sí, 5 y 5. Total, ¿cuántos? 15. Bueno, hay mucho vago por ahí. Pues agradezco que haya oídos que oigan. ¿Alguna pregunta o proposición? Y se dice que se oye con mucho eco, a ver si se soluciona. Gisai, di si se ha solucionado la cosa con lo que ha hecho aquí el mago de la tecnología. ¿Quién ha entrado? ¿Qué, Gisai? ¿Qué? ¿Se ha solucionado lo del eco? No entiende nada. No entiende nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿No has dicho que se oye con eco? Pues Soken ha hecho algo para que desaparezca. Ahora solo falta que tú confirmes si ha desaparecido o no. Llegó el eco. No contesta. Bueno, ¿qué más me habías dicho que había entrado? Bien. Bueno, a ver, algo sobre claves del Zen. Si entra Gisai para confirmar, pues me lo dices. Una de las importantes es hacer las cosas sencillas sencillamente y las complicadas también sencillamente. Para ello hay que estar muy concentrados y no pensar en nada. Las cosas sencillas sencillamente, las complicadas sencillamente. ¿Qué es eso? Sobre las naciones. Todas las naciones, dicho en general, sufren repetidamente una evolución semejante al ego. Luchas y más luchas entre regiones contra invasores, colonizadores, piratas. Total, ambiciones para acabar con lo más cercano en guerras civiles, persecuciones e intentos de exterminio de todo lo diferente del enemigo. Esta es la homogeneización. Todos clónicamente iguales. En reserva siempre quedan las demás formas de vida, la variedad natural rápidamente decreciente. Nos dice algo esto sobre nuestro propio ego. Me pregunto qué clase de amigos tenéis que no podéis invitarles a las charlas.
¿Qué clase de amigos son esos? Explicaos si podéis. El problema está por parte de ellos, por parte vuestra o por parte de ambos. Bueno, matar animales. La procesionaria del pino. Si serán generosas las procesionarias, y se llaman procesionarias para gente de ciudad que no sabe, que pueden ser 10 o 12 o 60 u 80, que van unas pegadas a otras sin romper la marcha, saliendo de un túnel del suelo donde la mariposa puso sus huevos fecundados y al cabo del año pues salen. Pero este año se han adelantado porque ya han salido en diciembre y se han retrasado porque estamos casi en marzo y todavía están saliendo. Todas las mañanas tengo que buscar por dónde hay una procesión y echarles el Bacillus thuringiensis. Es un bacilo contra todas las formas de lepidópteros, de mariposas. Bueno, pues los días buenos salen y saben buscar el camino hacia el pino más cercano. Si las interrumpes en la columna, a veces se despistan, no se orientan, pero otras veces sí se orientan. Es decir, todas tienen capacidad de guía, de liderazgo. Tienen el don de la amabilidad, porque si unas cuantas perdidas dan con la columna, con la mitad de la columna, el toque hace que se detenga la más lejana a la cabeza y les deje sitio para incorporarse a la columna. Ahí no hay pelea. Son estas orugas que hacen esos nidos blancos de hilo blanco que salen de noche y se comen las acículas de los pinos. Y el Bacillus thuringiensis es extraordinariamente útil para combatir las enfermedades, las patatas, los pimientos, el pulgón también, los tomates. Así que tenerlo en cuenta. Las coles. Y por otro lado, no son incompatibles con la salud humana. Un bote te dura años, porque se diluye en la punta de una cucharita, pues en medio litro de agua, de un aspersor de mano. ¿Por qué matarlas a estas? Pues porque producen, primero acaban con los pinos, y en segundo lugar producen alergias, son irritantes, tienen pelos urticantes. Cuando un perro se acerca a olerlas o así, le pueden producir alergias, y a los humanos también. Así que es un asunto de supervivencia. Y otro asunto de supervivencia es matar a los caracoles. Por cierto, hay un veneno ecológico que los que tenéis huerta podéis buscar. Las babosas, lo mismo, por supervivencia. Si se comen las coles, las berzas, los repollos.
pues no hay más remedio que detenerlas. Y las moscas, las 1000 clases de moscas, pues porque transmiten enfermedades. Es decir, esto sigue siendo el cosmos. Por si os preguntáis por qué matar a algunos animales. Solo ha entrado. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Y seguido. Gaso. Si les invito constantemente a escuchar, pero no entran, debe de ser porque no ponemos canapés. Gaso. Pues pon canapés. Sí, no ha entrado. Barreras psicológicas. El famoso corralito. Podemos quitar límites. Con esto contesto en parte a tu afirmación, Isidio. Por cierto, Gaso a Suso por su ofrecimiento. Podemos debilitar los límites del ego tan rígidos ensayando, haciendo pruebas. Los practicantes acompañamos a los que no lo son en la comprobación de los resultados de cortar o desapegarse. No es difícil poner ejemplos prácticos en la propia conducta, con gente molesta, con gente insistente, con gente que te pregunta, ¿qué? ¿Ya le evitas? Pues tú contestas, le evito todo lo que puedo. Así que ahí pueden ver los resultados. Si lo hacemos con energía, el cerebro, que todo lo quiere, va a imitar esta conducta y va a poder reprogramarse con seguridad y confianza. Hay algunos personajes piedra en los que es imposible. Pero, bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación? ¿Algún comentario? Alex ha entrado. Muy bien. Nada. Pues vamos con lo siguiente. Ajenidad. Cuando notamos que nuestra vida anterior parece que perteneciera a otro, que es lo que le ha sucedido a otro, que es la vida de otro, que suena ajena, estamos pisando la tierra de la identidad presente. ¿Se entiende? No es que nos falle la memoria, es el desapego, el alejamiento del propio ego. La nueva identidad comienza. Es un signo que no debe preocupar, sino alegrar. Nada. Comidas, Sunyata, eso. ¿Quién es este? ¿Ese que le puso el nombre de su hija? Creo que no. ¿Será? No. A ver. Comidas. Creo que hay gente que tira los restos de las comidas del mediodía en lugar de congelarlas
o convertirlas en la cena, convertirlas. Es incomprensible, se trate o no de un practicante del Zen, que debe ser un experto en combinaciones culinarias, que unas veces salen bien y otras no tan bien, pero que en todo caso hay que comérselas. Parecemos niños caprichosos. Nada, tampoco. ¿Os suena? ¿Qué? Paco, ¿desapego es sinónimo de ver la impermanencia de los fenómenos? Sí. Y siguen las palabras. La debilidad humana es tan grande que reacciona ante palabras que no gustan, insultos, incluso opiniones, hasta diferencias ofensivas, repetidas, con resentimientos interminables, como si todo fuera trascendental. Parece que las acciones fueron anteriores a las palabras, puesto que las palabras desencadenan un efecto semejante a las acciones, a las agresiones de hecho. La psicofilosofía de los refranes se utiliza como si fueran dogmas, lo que explica claramente la elementalidad, el infantilismo de las relaciones, de las valoraciones relacionales. Y en resumen, una gran debilidad, todo gratuito, hablar por hablar, escuchar, prejuicios. Bueno, pues esto es ego, esto sigue siendo ego. ¿Cómo pueden las palabras ser más potentes hoy día que los hechos? Y sin embargo, parece un progreso, parece que las palabras comprimen la agresividad y la hacen, si no inefectiva, menos eficaz a la hora de sangrar. ¿Alguna cosita? Cuidados. Bueno, ya están manejando algunos el proyecto de venir para el día 2, cosa que me parece muy bien, pero recordad que es el 2 de abril. Recibiréis informaciones de Soken con un programa que irá desde las 6 de la tarde del día 2 hasta, espero decirlo bien, hasta la media mañana del día 3. El día 2 es martes, creo. Es viernes. Bueno, pues es viernes. Entonces, a la mañana siguiente, a media mañana del sábado. En resumen, llegar aquí hacia las 6 de la tarde. Entonces, ya como tenemos tiempo, ya os leeré el programa. Os podéis quedar por la noche en el templo, merendaremos, cenaremos y desayunaremos en el templo con las cosas que traigáis. ¿Alguna cosa? Algo sobre el uso de los niveles de consciencia. Si cuando estás limpiando, sacando las hojas,
entre las rocas en el templo y aparece una culebra, ¿qué harías? Varias respuestas. Me estoy refiriendo a niveles de conciencia, es decir, niveles de percepción, niveles de acción. 1. Matarla, pisarla, gritar. 2. Yo me la como, dice otro. 3. Retirarme. 4. Observarla. 5. Conducirla prudentemente hacia el agua, si es de agua, o hacia un sitio donde pueda sentirse protegida, un sitio oscuro. 6. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. ¿Qué haría? 6. Haciendo zazen en Todenji con el maestro Narita en el 84, me movía bastante por el mucho dolor que tenía en las piernas. Eran zazenes largos y además tenía una estufa de gas demasiado cerca. Fuera todavía había nieve. Un monje periodista me preguntó: ¿por qué te mueves? Vamos a tomar esta pregunta como un koan. Y vamos a recorrer también niveles de conciencia variados, posibles respuestas. 1. La causal por el dolor. 2. No me muevo. 3. El que se mueve es usted. 4. Toda la tierra se mueve. 5. Todo es movimiento, pero también es quietud al mismo tiempo. 6. No contesto. 7. Por la luna. 8. El pájaro vuela. 9. 3 basuras de agua. ¿Y cuál es la buena? ¿O hay más? Una pregunta, un comentario. Parece que muchos salen y vuelven a entrar. ¿Y eso a qué lo atribuyes? ¿Tienen Problemas. verbena por ahí? ¿Tienen problemas? Pues, Pues que hablen, que lo cuenten. ¿Qué problemas son? Si pudieras, en vez de cortarme la frente, no cortarla. Por ahí. Bueno, seguimos con niveles. El nivel de conciencia más utilizado es el sentimental. La prueba está en las audiencias de las televisiones, interminables, llenas de anécdotas. Personales, impersonalidad. Semejantes a las conversaciones con nuestros amigos. Por eso es popular, en el sentido de es general, y en las televisiones se insiste y se insiste en las programaciones personalistas, el corazón, las traiciones, en fin, toda esa serie de cosas. ¿Por qué comento esto? Pues porque hemos de caer en la cuenta de que lo personal y dentro de ello lo sentimental es un nivel ínfimo de madurez que hemos de cuidar practicando la impersonalidad, la imparcialidad indiferente, la
sobre la existencia de los demás y la propia. El desinterés por lo sentimental, por la existencia ajena, está claro, pero sobre la propia me parece que no tanto. En la medida en que no vivimos para la práctica, estamos en el campo del ego, de los intereses y objetivos, y entonces lo sentimental tiene un alto valor, lo valoro como entre comillas, manipulando emocionándose con cualquier cosa que nos pasa o que podemos desencadenar. Como el placer es el objetivo, el medio utilizado es la anécdota personal sucedida o comprada. ¿Qué quiere decir con comprada? Podemos acceder a ese terreno de lo emocional pagando. Voy a darme tal gusto, tal otro. De aquí las adicciones. Este es el comienzo de las adicciones a Internet, el móvil, las compras, las comidas, los viajes. Así empieza, por falta de criterio en los que creen que han nacido para pasarlo bien, para darse caprichos. En algunos casos, cuando se han dado suficientes caprichos, su naturaleza les ayuda y se sienten estúpidos, manejados por las circunstancias. Se preguntan qué pinto yo aquí, que este es el sentido de la vida, en qué consiste vivir. Estamos, como dicen las abuelas, deja al niño, déjale que bastante va a sufrir. ¿Algún comentario? ¿Os recuerda algo? Sí, sí. Qué alegría lo del día 2, Gaso. Con respecto a la pregunta anterior, ¿sería la mente del que pregunta la que se mueve? No lo sé, eso es como el Buda, lo tiene que encontrar cada uno. Más, ten cuidado con el cordón, le estás pisando y está en tensión, el negro, bota derecha, ¿no? ¿No lo ves en tensión? ¿Eh? Sí. A ver si se rompe algo. ¿Cuántos hay? 18. Vuélvelos a decir. Paco, Ichine, Muchi, Sosin, No muy deprisa, despacio. Cinco, Cristina, Giselle, Isidio, Nosin y Julio, Usin, Sinkai, Santos y Ana, Suso, Gen, Alex, Fui y Sunyata. Bueno. Preguntaba un maestro por qué es el Zen. Maestro, contestó, comer cuando se tiene hambre. Esta es una referencia directa a la propia naturaleza. Estamos expuestos a muchas influencias filosóficas, religiosas, culturales, populares y el resultado no es más que
un refrito cerebral que nos lleva a desconfiar, llegando a la conclusión de que la solución está en pasarlo bien, como antes decía, que me quiten lo bailado. Cuanto más viejo eres, yo tengo 170 años, más claramente se observa que no hay más guía que la natural. No hay más guía que la natural. Y si la escuchas, te va enseñando todo cuanto necesitas saber. Siempre digo que 4.000 millones de años la han capacitado, la han hecho sabia en todos los medios terráqueos y sobre todas las cosas y seres. Esa es la guía. Ichido Toru. Solo un camino pasa de la confusión a la lucidez natural. Y se me han acabado las chuletas, yo no tengo más que decir. Escrito. A ver, acerca un poco la cámara o bonifica un poco. A ver. Sube. A ver. Qué mal esto de la pantalla pequeña, ¿eh? Bueno, estos no se enteran porque es esa la que ven siempre, ¿no? Pero se van a enterar cuando bajen la copia. Que salga eso. ¿No? Supongo que sí. Hay un técnico que supone. Yo creí que cuando se sabían las cosas técnicas se tenía una seguridad completa. Completa, ¿no? No. Bueno, ¿qué? O sea que las máquinas hacen dudar. ¿Ibas a decir algo? Venga, dilo. ¿Ibas a decir algo? ¿De Que acuerdo? hasta que no lo veamos, no, Eso está bien. no es 100% creíble. Ah. A ver, ¿alguna cosa? Cuidaos de los idus de marzo. ¿No? No me habéis avisado. Que va a ser terrible. Van a llover gallegos. Gallegos. Y asturianos. Pero ya para el lunes, va a hacer sol, según he oído en la tele. Bueno, a ver, algún comentariete por ahí.
Santos y Ana, por supuesto que puede venir Ana. Y más que queráis traer. Lo mismo les digo a los demás. Santos y Ana. Gaso. Es la tele que todo lo magnifica. Gaso. No lo he entendido. Es la tele que todo lo magnifica. Sí. Y Ana dice gaso. Gaso. Pero la tele todo lo magnifica, sí, bueno, menos lo que minimiza, ¿no? Diseca, destruye, sopla, vulcaniza. Se debe referir a lo de la tormenta. Ya. Bueno, 5, ¿qué? Gaso. Sin memoria, el ego no podría ser, pero tampoco encontraríamos el camino de vuelta a casa. Claro, la memoria es necesaria, ¿eh? No es nuestro mayor problema la memoria. Sin embargo, en la memoria hay confusión, está todo mezclado. Tiene que venir un alguien, entre comillas, a seleccionar la información memorística. Esto para esto para lo otro, esto lo olvido, esto lo dejo. Ese administrador es el ego, pero el ego está condicionado para el logro, para el éxito. Quien dirige al ego son los intereses. Por lo tanto, ese condicionamiento tan unilateral tampoco nos orienta, más bien nos desorienta, puesto que es causa del sufrimiento. Así que necesitamos una buena memoria, un buen seleccionador de los contenidos de la memoria y entender que es un buen, es decir, un seleccionador que conozca cómo se pasa la corriente, que experimente la realidad y vea las cosas tal y como son. En resumen, que realice su naturaleza y la sabiduría que la acompaña, que no es nada extraordinario, sino lo normal. Lo normal. Ese es el trabajo a hacer. Pero no porque lo haya dicho Buda, ni nadie, sino porque lo dices tú. Cada uno está buscándose a él. Lo sepa o no lo sepa, se entere o no se entere. Ponga la carne en el asador o no la ponga. Si no la pone, no va a encontrar el camino. Más cosas. Santos y Ana, con respecto a la tormenta que vendrá mañana. Sí, ya me lo aclaraste tú. Podríamos decirle a Kugyo que investigue lo de el tamaño de la pantalla. Kugyo? Investiga a ver o comunica con Dindin a ver qué pasa, que ahora no
que no, se ve pequeño. que se ven pequeñitos, tal y como lo veis vosotros, así lo estamos viendo nosotros. Y que está un poco raros los controles de calidad, que bajan solos. Y que los controles de calidad están un poco chispas, porque se suben y bajan solos. Bueno, a ver, ya estáis dormidos, ya estamos. Menos mal que no os oís roncar unos a otros. ¿Qué? Nada, de nada. Nada. Hay alguien ahí. Hay alguien más. Y Sirio, Gaso, no importa verte pequeñito, te oímos y queremos seguir oyéndote. Sosin Gaso y Chinen Gaso. Yisai Si Gaso. Bueno, pero comentad algo, que si no, pues nos vamos. Ay, ¿ves? Me puedo mover poco con esta pantalluca. ¿Qué? No hay ni una duda, ni lo habéis entendido todo. Sosin Gaso. No tiene relación con vosotros, no tiene tanta relación que no hay manera de seleccionar. Ubió, Gaso. ¿Debemos temer al sufrimiento? Depende del resonador, ego. Si el ego es hipersensible, ya lo creo, que tenemos que tenerle. Es demasiado, es muy bestia, ¿no? El sufrimiento. Hay gente que se desmaya de sufrimiento, que corta las relaciones de los sentidos con el mundo. Hay quien corta también las relaciones de su mente pensante, cortical. Hay muchas enfermedades, ¿no?, selectivas, que no quieren sufrir y se niegan y se refugian en falsas realidades subjetivas. ¡Oye! ¡Cállate ya! Así que yo te contestaría por el lado de es temible, pero es dominable, es manejable a base de esfuerzo. Es decir, el camino del Zen es el camino del destronamiento de ese falso dictador. Aquellas cosas de las que tú hablabas el otro día, sobre pensamientos que se repiten, conversaciones, la cháchara mental, pues a todos nos ha sucedido que se nos mete una canción en la cabeza y estamos un buen rato con ella, o un idioma, en fin, cosas distintas. Y todo eso pues son circuitos reverberantes, repetitivos, que no llegan a obsesiones y que ocupan la mente. Entonces el proceso de desocupación de la mente, es decir, del desapego,
pues puede con ellas. Generalmente se pueden evitar, siempre que no se las permita establecerse, desarrollarse. Es decir, en cuanto se ve, se corta. ¿Cómo se corta? Ya lo hemos explicado muchas veces, que es lo que aprendemos en el zazen cuando vienen pensamientos, en vez de desarrollarlos o luchar con ellos, dejar caer y refugiarse en el cuerpo, en la postura y la respiración, postura, respiración. Nos volveremos a distraer, pero volvemos a postura y respiración. Miles y miles y miles de veces hasta que domestiquemos a este extraño, esta gárgola humana que es el ego. Mucho. Es posible que como consecuencia de haberse adentrado en la corriente, uno se emocione más fácilmente con cosas cotidianas sin poder controlarlo. Y eso ya, lo último que has dicho, no me gusta. Sin poder controlarlo, no. El control es fundamental os recuerdo esos trabajos de técnicos japoneses, psiquiatras, electroencefalografistas, tal, y también algunos americanos, cuya copia os he mandado, y donde se ve cómo el zazen, la experiencia de zazen, rompe la tendencia a las repeticiones, es decir, facilita el desapego. ¿Recordáis aquella comparación que se hace entre un monje avezado en el zazen y unos principiantes? En un momento determinado, pues deja caer delante pues una serpiente entonces hay un sobresalto por parte de ambos, por parte del monje muy escaso, y desaparece inmediatamente. Pero por parte de los principiantes continúa reverberando, semejante a lo que comentaba antes sobre eso que parecen obsesiones, pero no lo son. Las obsesiones se llaman locura razonada. Fijaos, una neurosis obsesiva es algo insufrible. Es decir, es gente que a sabiendas de que tiene una enfermedad no tiene más remedio. Recuerdo enfermos que me decían: me da mucho sufrimiento, no sé qué palabra utilizaba, así, pero agónica del todo. Y venía con las manos en carne viva porque se tenía que lavar las manos docenas y docenas de veces a lo largo del día. O esos otros que ya desde pequeños pues tratan de evitar los encuentros de las líneas, de los azulejos de la calle. En fin, hay cientos de obsesiones de este tipo, y uno de esos momentos más graves es la organización, entre comillas, del conjuro, digamos, de las obsesiones, estableciendo unos rituales. Es decir, si el obsesivo pues se desnuda para meterse en la cama, pero no lo ha hecho en el orden, ritmo y tal adecuados, tiene que vestirse otra vez y desvestirse otra vez. Estos rituales, pues claro, son mortales.
entre la gente religiosa, pues había muchos casos de gente que rezaba, pero en no sé qué momento no le parecía que lo había dicho bien, no sé qué oración, y empezaba otra vez, y ahí estaban peleando con su manía, con su obsesión. Entonces no hay que dejar que el ego profundice depresivamente en estos cauces tan tremendos. Más cositas. Y siguió. Pero el camino del Zen enseña a cortar el sufrimiento. Tenemos el octuple sendero y otros niveles como el de conciencia Zazen que se establecen de manera automática, ¿no? Esto es al menos lo que he experimentado de manera automática, o es también una ilusión. No No digas. me mates, caso. ¿Lo último que es? No me mates, caso. No me mates con tomate, mátame con bacalao. No utilices nunca la palabra automático, sino natural. Es decir, la transformación es natural, no es automática, es natural. ¿Y qué preguntaba? Pero el camino del Zen enseña a cortar el sufrimiento. Tenemos el octuple sendero Sí, y otros niveles. Vale. Claro, tenemos el octuple sendero, tenemos la práctica, y si se profundiza en el desapego, ¿cómo no va a disminuir el sufrimiento? Si se profundiza en la ausencia de significación, de significación de las palabras, pues ¿cómo el ego no va a debilitarse? Si se profundiza en la impersonalidad, ¿cómo no se va a debilitar el ego? Si se profundiza en la utilización del día para la práctica, ¿qué va a quedar para el ego? Que no queda sitio. Y encima, si hemos aprendido a cortar, deben quedar 10 o 12.000 instrumentos más, pero con estos solos no hay ego que lo resista. Si se hace de una manera entregada, de una manera convencida, de una manera eficaz, de una manera generosa. La lucidez no es un regalo, es un resultado, digamos, de la práctica. ¿Y qué persona lúcida sufre por gusto? Pues ninguna. Hay grados de dominio del ego, claro. Sí. Suso. ¿El miedo no es una cháchara? Una cháchara es una conversación con uno mismo, recurrente, repetida, más o menos continuada, etc. Entonces, no veo que tenga ninguna relación con el miedo. A lo mejor repitiéndolo, pues consigues decirlo de manera que se vea más claramente la repetición o la. Si lo dices en el sentido de que los seres humanos
somos miedosos y cada vez, como somos más débiles, pues tenemos más miedos, más sistemas de tratar de neutralizar el miedo con distracciones, tal. Léete en el libro, me parece que es el 12, las defensas del ego. Pues sí, claro, todo apareció y se construyó desde el miedo, ¿eh? El miedo a la muerte, el miedo a los animales que se trataban de cazar, el miedo a los fenómenos naturales. Desde ahí se inventan las religiones, los dioses de la naturaleza primero, los animales, todo eso. El miedo. Pues sí, el miedo es repetidamente repetido. El miedo, pero el miedo también se puede perder. Puede perder cuando profundizamos en el desapego a la vida, el desapego a la muerte. Pues entonces el miedo ya no tiene dónde extenderse, engancharse, proliferar, reproducirse, diríamos. Se convierte en prudencia u otras cualidades. ¿Qué te parece? Cristina. Adelante, Cristina. ¿Cuál es el comienzo para aflojar el ego? ¿Cuál es el comienzo para aflojar el ego? ¿Cuál es el comienzo? Si te contesto con la práctica, que ese es todo comienzo, pues te diría tomar refugio en Buda Dharma Sangha, a lo que nosotros llamamos entrar en la corriente, es decir, mojarse, que diríamos hoy día. Entrar en la corriente de las instrucciones, de las enseñanzas, paso a paso, brazada a brazada. El principio es experimentar por ti mismo, por ti misma. Eso que te señalan, ese dedo que señala la luna, lo tienes que convertir en tu experimentación. No la experimentación de tu ego, si no te guste o no te guste, te parezca bien o te parezca mal, todo eso son elucubraciones egocéntricas. Pues esto es como la anorexia, ¿no? Tiene no sé cuántas explicaciones y tiene simbólicas y qué sé yo qué, todo muy complicado. Si, como decía al principio, aprendes a simplificar, pues entonces prescindirás de tu ego, de tus puntos de vista, de tus opiniones, de tus prejuicios, y te pegarás a la práctica de las instrucciones. Te dicen, mira para la derecha, pum, miras para la derecha. Mira para la izquierda, pum, miras para la izquierda. Mira para arriba, miras para arriba. Mira para abajo, miras para abajo. Así de fácil. Te contaré una anécdota. En una sesión es un tiempo de práctica concentrada, un entrenamiento en la que la gente de la Sangha, pues pasamos unos días, pues mañana y noche, centrados en la práctica. Pues a uno le dije, coge del grifo de los caminos, de las piedrecitas esas. Tu práctica va a ser ahora coger 500. El hombre, muy obediente, cogió 500. Y vino donde mí y me dijo, mira, las 500 chinitas están aquí. ¿Qué hago? Pero ahora tíralas y coges otras 500. Entonces este hombre
comprendió algo que no había comprendido nunca, que era el valor de la acción del cuerpo, no el valor de la eficacia mental de las cosas. Es decir, vio su cuerpo por primera vez y seguramente la segunda vez que cogió 500 pensaba menos en el número 72, 324, ya voy a llegar al final. No hay final. Cada segundo, cada momento presente es un final y es un principio. Queda atrás, pasa al pasado y el futuro no ha llegado, luego estamos en el presente. Pues afianzarse en el presente, presentizarlo todo, es, como decís algunos, el presente, el regalo que nuestra naturaleza nos da. Y cuando percibes eso, pues sientes una sensación de liberación, de tanta hojarasca, y de alguna manera empiezas a orientarte, a saber en qué consiste vivir, que me parece bastante importante. O sea, la mayoría de la gente existe, pero no vive. No hay unidad entre su mente y su cuerpo y el cosmos. No hay armonía, ni mínima, al contrario. ¿Qué te parece, Cristina? Muchas gracias. Pues mucho gusto. Sigue preguntando si quieres. Totalmente de acuerdo, Gaso. Muchas gracias. ¿Quién? Cristina. Mírala, la misma. ¿Ya conocías el tema? Entonces, ¿lees algo? ¿Practicas algo? ¿Del Zen o de otra cosa? Sí, un poco de lectura. Ya sabes, teoría sin práctica, cojitranca. Y también mediante 5. Y también mediante 5. Es decir, 5 te ayuda. ¿Quieres decir? Sí, mucho. Pues me alegro. Él me abre el camino. ¿Cómo? Me abre el camino. Es el... Pero estoy en el comienzo. Ya, bien. Bueno, pues anímate y en abril te vienes con él. Suso. ¿Qué? El miedo bañado en práctica vuelve al sitio natural. Si tú lo dices... Y Cristina me encantaría. Venga, a mí también. Recuerda que Sinku te explique que tomar refugio es el primer paso serio de entrada en la corriente. A lo mejor te animas. Y lo mismo le digo a todos los que me estáis escuchando que no habéis tomado refugio primero. Parece como si fuera algo sin importancia, pero tiene mucha importancia esa ligazón, el establecimiento de una relación con una sangha, sin que la sangha vaya a hacer nada especial, nada, no, solo estar ahí. Buda, Dharma, Sangha, las enseñanzas de Buda, un maestro, una sangha,
Y tú, debajo del alero, refugiado o refugiada de la tormenta, mediante esa práctica, refugiada de tu ego, del ego de los demás. Con otro nombre simbólico, con el pequeño que se ha puesto aquí, te guste o no te guste. Si te gusta, 30 palos. Si no te gusta, 30 palos. Esto es un poco más difícil de entender. Pero tú ponte el queso. Tanto si te gusta como si no te gusta. Y gustar es cuestión del ego, es una traducción del ego. La práctica del Zen consiste en hacer lo que hay que hacer. Nada más. Lo que viene. Ahora viene una cosa urgente. Ahora hay que comer, hacer la comida. Ahora hay que dar de comer a los perros. Venga, ahora dar de comer a los perros. Ahora llueve, para casa. Hay fuego, a ver la manguera. La vida real nos trae las cosas, no hace falta que vayamos a buscarlas, nos las va a traer. Pero claro, el ritmo y la autenticidad a la hora de vivirlas, pues tenemos que aprenderlo. Entonces no hay que ir detrás de las cosas. Acordaos, en el templo, en el patio está escrito, si las cosas avanzan y el ego retrocede, hay realización, hay lucidez. Pero si las cosas retroceden y el ego avanza, es decir, va a por ellas, las manipula, las maneja, las quiere, las colecciona, hoy, ahí, ¿qué? ¿Qué hay? No, sí, preferencias, claro, pero hay falsedad. Es falso todo esto, hay que ser agresivos, hay que ser para triunfar en la vida, hay que ser ambiciosos, todo eso son valores que ha puesto en marcha, en activo, el ego, los egos, la cultura. La cultura de las adquisiciones, de los robos, de las... Oye, bueno, a ver, ¿qué? A ver, alguien que haga preguntas interesantes, hombre.
¿Que lo dejamos ya? Esto que os digo de hacer preguntas, ya algunos ya veis que es una trampa, ¿no? Pero tenéis que hacerlas los que no veis que es una trampa. ¿Qué estás pensando, Sofía? ¿Para qué hacer preguntas? ¿Quién hace las preguntas? A ver. El ego. Entonces déjale en paz, que se muera, que se caiga, que se apolille. Y dale con las preguntas. Practica, hombre, practica. Cristina, Venga, valiente. ¿de qué manera se empieza a parar la borrachera mental? Y 5, casi caigo. Como Cristina, que se ha caído. La borrachera mental, la cháchara mental, quiere decir. Pues ya se lo expliqué al otro. Práctica, concentración. En las cosas más sencillas, más simples, en las de cada día. Las que te trae el momento. Práctica, hasta que llegues a decir, hoy es un buen día para el Zen, todas las mañanas. Hoy es un buen día para el Zen. No para mí, porque no hay ningún mí. Santos y Ana. Gaso, jeje. Ya vamos comprendiendo que las palabras confunden y las escritas aún más. Bueno, pues hay otra versión de las palabras que es dedos que señalan la luna. Dedos que señalan la luna. Hay que aprender a verlas en su aspecto más útil, más práctico. Es decir, en japonés se dice en el Zen e-shin, volver la mente al camino. Y las palabras pueden ayudar a no salirse del camino, volver la mente al camino, disciplinarse en eso, volver la mente al camino, a la práctica, guste o no guste. ¿No? Esto es como cuando te habla el maestro, ¿tú entiendes lo que tú entiendes o tienes que hacer el esfuerzo de entender lo que él te quiere decir? Pues lo segundo, porque si no, va a haber lucha, y si hay lucha entre maestro y discípulo, se acabó. No puede haber armonía. Entonces, lo que importa es lo que se quiere decir, no lo que se dice. Es que lo has dicho mal. ¿Entiende? Santos y Anagas. Hay que esforzarse por la práctica, para la práctica, desde la práctica. Lo demás son colaterales, son asuntos que no interesan, no estamos en eso. Y si estamos en eso, mal asunto. Ahí está gran parte de las dificultades, acordaos siempre de eso. El camino no es ni fácil ni difícil. Eso es egótico, fácil, difícil, me gusta, no me gusta, arriba, abajo, sagrado, profano. Todo eso es un cuento. Así lo decía Rinzai. Lo difícil es prescindir de las preferencias, de los puntos de vista, de mis costumbres, de lo que yo pienso, de lo que opino, de... Eso sí. Por tanto, el esfuerzo tiene que estar en esa dirección. Hay que reconocer la dificultad. Y para poder saltarlo hay que pasar a la práctica. Y para pasar a la práctica hay que tener energías. Y para tener energías hay que ahorrarlas de la multitud de trabajos y ambiciones
que tenemos entre manos. De ahí, del ego, que nos está manejando y gastando las energías. Luego, para la práctica no las tenemos. Hasta que aprendemos a practicar, hagamos lo que hagamos, a cualquier hora del día, sea en lo que estemos, porque nada tiene significado, todo es movimientos del cuerpo, movimientos de los sentidos, y ese cerebro egótico se pondrá al servicio de la totalidad, que es su auténtico lugar. Si yo tengo manos y tengo pies, ¿cómo es que mi cerebro egótico me tiene a mí? No. Tendré mente superficial, pero la tendré yo. Bueno, pues esto, muy poca gente en el mundo posee a su propia mente, maneja a su propia mente, en la proporción que sea. El mejor escribano, pues es lo del borrón. ¿Cuántas anécdotas hay? ¿Y qué? Una niña le pregunta a un viejo maestro, ¿y qué es el Zen? Y el viejo maestro le dice, pues hacer el bien y evitar el mal. Y dice, bueno, pero eso lo sabe todo el mundo. Y sí, pero mira, así todo, a mis años, todavía me confundo. Bueno, la niña podía entender lo del bien y el mal a la manera egótica, pero hacer el bien y no hacer el mal no es cuestión del ego. El bien en el budismo zen es ser tú mismo, realizar tu propia naturaleza, que la realización de tu propia naturaleza esté en armonía con todas las cosas y todos los seres. Es decir, del egocentrismo pasar al cosmocentrismo. Y tu naturaleza te enseña cómo debes valorar, qué debes valorar, qué dejar fuera del cesto. Esto es así desde hace 2500 años. De manera que no es novedoso. Y el mismo Buda dice, no te creas nada, compruébalo por ti mismo. Sea quien sea el que te lo diga, tú compruébalo. A ver si funciona o no funciona. Tú lo compruebas. Experimentar contigo. Venga, más cosas. Se os acabó la cuerda de la cometa. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bueno, lo dejamos entonces. No, que se me ha olvidado preguntar una cosa. Venga, un momentito. Lo último. ¿Qué? ¿No lo hay? Venga, que luego te va a pesar. No lo he dicho. Pues gaso a todos y hasta el lunes, ¿no? El lunes que nos veremos aquí, ¿eh? Claro. Entonces, Zazen, para los que venís,
Y para los que no venís, a las 8:15, conectarse y hacer zazen con una solamente, todos juntos. Que durmáis bien, no abráis el paraguas mañana y podéis presentaros en Daidochi. Como os pesque una ráfaga de esas. Corta.